Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Por acá les habla su docente, la médico especialista Erika Márquez. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que son las listas de chequeo para intubación endotraqueal. La Asociación Americana de Anestesiología, creo que se las mencioné en la clase anterior, está en los Estados Unidos, ¿verdad? Se encargó de realizar en el año 1998 una revisión acerca de sentencias de médicos o que involucraban médicos anestesiólogos, médicos de emergencia, médicos de terapia intensiva y áreas de choque, donde se revisaron 2.046 sentencias. Y fíjense ustedes qué arrojaron estas sentencias, que el 30% de las muertes ocurrían por no poder intubar un paciente vía aérea difícil, que el 15% de estos pacientes era porque el operador no se daba cuenta que el tubo endotraqueal estaba colocado en esófago, no se dejaba llevar por esos parámetros clínicos para saber que estaba el tubo endotraqueal colocado en el esófago, que el 17% de estos pacientes eran intubación difícil. El 7% era porque broncoaspiraban, fíjense ustedes, sobre todo en casos en área de cuidados posanestésicos, ¿ok? Y el 31% de estos casos eran difíciles de ventilar o eran ventilados inadecuadamente. ¿Qué pacientes pueden ser difíciles de ventilar? Por ejemplo, pacientes con barba, donde se nos escape el oxígeno, pacientes con falta de dientes o edéntula parcial, donde la máscara no se fije adecuadamente en la vía aérea. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es principalmente. Fíjense ustedes, ¿qué otra cosa arrojó este estudio? Que el 34% de estos pacientes tenían una lesión grave que puede llevar a un daño cerebral permanente e incluso la muerte. Y lo peor de todo es que el 72% de todas estas eventualidades eran evitables. Si se hubiese seguido, pues, una guía o una lista de chequeo o datos de verificación, ¿ok? Se evaluaron todos esos escenarios. ¿Qué son las listas de chequeo? Son formatos de control. Son formatos que se crean para registrar actividades de manera repetitiva y controlar el adecuado cumplimiento de una serie de requisitos. ¿Qué es lo importante que deben tener estas listas de chequeo? Que sean fáciles de entender desde la camarera hasta el médico, hasta el personal de limpieza. Todo el mundo tiene que entender esta lista de chequeo y que me permita verificar todo antes de iniciar un proceso. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una lista de chequeo? En primer lugar, determinar el área de trabajo donde estoy, como por ejemplo, el área de emergencia adulto. Yo tengo que elaborar una lista de chequeos para trabajar en mi emergencia adulto. Disculpen. Si yo voy a trabajar en pediatría, en un área de emergencia pediátrica, entonces debo elaborar mi lista de chequeos adecuada a esa área, ¿ok? Debemos diseñar ese formato de verificación que debe ser bien sencillo de entender. Tomar nota de toda esa información en ese formato de verificación. Y debemos registrarlo en una base de datos para su registro estadístico y análisis de todos esos resultados. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? En primer lugar, comprobar de una manera ordenada y sistemática el cumplimiento de todos esos requisitos que tiene esa lista de chequeo. No nos podemos saltar ni un solo paso, ¿ok? El formato debe recabar todos los datos de una manera adecuada y sistemática. El responsable de estos procesos debe asegurar que todos los pasos se encuentren incluidos en esta lista. Y no, este no me lo voy a saltar y no, esto qué fastidio, no. Debe ser, todo debe llevar un orden y debe quedar bien documentado, organizado y simplificado, ¿ok? De manera de que todo el equipo de trabajo o todas las personas que lleguen allí lo puedan entender y lo puedan registrar. Fíjense ustedes, el caso de Elaine Bromine. Elaine era esposa de un piloto. Este caso fue muy lamentable, ¿ok? Porque se pudo haber evitado. Fíjense ustedes, una familia hermosa y resulta que ella se presentó un dolor abdominal e iba a ser operada una colecistectomía de manera electiva, ¿ok? Y bueno, el anestesiólogo que la valora en ese momento no le consigue ninguna característica clínica que le hiciera sospechar ser una vía aérea difícil anticipada.
Resulta que llega el momento de la cirugía, deciden dormirla y hacen el primer intento de laringoscopía, no logran reconocer las estructuras y la paciente empieza a saturarse. Posteriormente deciden cambiar de hoja de laringoscopio, no logran intubarla. Posteriormente decide colocar una máscara laringe, que es un dispositivo de rescate, pero ya la paciente estaba con una hipoxia perpetuada o persistente en el tiempo. Y ya cuando ve que la cosa se le está complicando muchísimo, decide ubicar un dispositivo de video. Y bueno, resulta que la paciente, al final de todo, decidieron no pasar la terapia intensiva, estaban indecisos, que sí, que no. Finalmente, esta paciente muere por supuesto, por hipoxia y de un daño cerebral permanente. Y bueno, su esposo, investigando la sentencia, estudiando todo el caso, como él era piloto, él dice, ¿cómo es posible que los anestesiólogos no tuvieran una lista de chequeos o un plan A, B o C por si una cosa falla, no esperar a presentarse en la emergencia? Entonces, gracias a este caso tan triste, es que nosotros los anestesiólogos tenemos algoritmos de manejo de la vía aérea que utilizamos en la actualidad. ¿Ok? Entonces, listas de chequeo. Cuando nosotros vamos a intubar, necesitamos un material mínimo que incluye laringoscopio con diferentes tipos de hoja, guiadores, bujías de ser necesaria, sondas, si es posible, sondas de capnógrafo, porque hay parámetros clínicos que me permiten evidenciar si un paciente está intubado o no. Es decir, ocultamos el tórax, ocultamos el epigastrio, es uno de los signos principales clínicamente, en la columna de aire, que se puede ver como un empañamiento a través del tubo endotraqueal, ¿ok? Esos son los parámetros clínicos, pero existen parámetros de monitoreo más fidedigno, como es la capnografía. Recuerden que lo que elimina CO2 es la vía aérea. Si el paciente no elimina CO2 o no es detectado por el capnógrafo, el paciente está intubado en el esófago, ¿ok? Eso es parte del monitoreo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Sondas de aspiración para eliminar todas las secreciones que puedan estar por allí cerca de la vía aérea. Debemos tener también cánulas de aspiración o por lo menos algún tipo de gasas, algo que me permita retirar todas esas secreciones de la vía aérea. Dispositivos supraglóticos, que se los voy a mencionar más adelante, que son dispositivos de rescate de la vía aérea, cánulas de Guedel, ¿ok? Para mejorar esa ventilación y desobstruir la vía aérea superior. ¿Qué otra cosa? Bueno, lubricantes hidrosolubles, jeringas para llenar el balón de neumotaponamiento y bueno, de ser necesario, set de cricotirotomía de emergencia por si no podemos abordar esa vía aérea y tubos endotraqueales de diferentes diámetros. ¿Ok? Esto que ven acá son diferentes listas de chequeo. Recuerden que con el advenimiento del COVID se empezaron a hacer para evitar que el personal de salud se enfermara las listas de chequeo, ¿ok? Entonces hablaban desde la vestimenta hasta el monitoreo adecuado, cómo se iban a retirar, todo ese tipo de cosas. Entonces, de esto se tratan las listas de chequeo, ¿ok? Algunas técnicas de rescate que tenemos para el manejo de la vía aérea. Bueno, vamos a la imagen que está más a la derecha. Aquí disponemos pues de máscaras laringeas que se las voy a mostrar en la práctica. Tenemos diferentes cánulas de Guedel y bueno, tenemos AMBU, ¿ok? Y bueno, chicos, esta optativa consta de dos tipos de evaluaciones. La primera, usted va a realizar una lista de chequeo adaptada al área donde usted trabaje. Por ejemplo, si usted está rotando por ginecostetricia, usted me va a hacer una lista de chequeo adaptada al área obstétrica, ¿ok? Por ejemplo, les doy un dato. Las obstétricas, ellas se desaturan con más facilidad, entonces no nos puede faltar el oxígeno suplementario, ¿ok? Y por ejemplo, si es una paciente, una gestante que por algún motivo hace una parada cardíaca, debemos disponer de la cuña para elevar, para poder que se pueda desplazar el útero y que mejore el retorno venoso, ¿ok? Entonces, usted va a hacer una lista de chequeo adaptada al área donde usted trabaje, bien sea pediatría, emergencia adulto, sala de shock, medicina interna, ¿ok? Entonces, esa es la tarea, muchachos. Una lista de chequeo que me la pueden enviar por vía WhatsApp o me la pueden enviar por mi correo.
Mi correo, Erika Márquez, termina en Z, F de Fernández, Erika Márquez F, @gmail.com, o me la pueden enviar por WhatsApp si se les hace más fácil, ¿ok? Bueno, otra cosa importante aquí como un resumen, ¿qué podemos necesitar para realizar una intubación orotraqueal? Guantes, bombona de oxígeno, ambú, cánulas de Guedel, laringoscopio con diversos tipos de hojas, ¿ok? En perfecto funcionamiento. Y bueno, se preguntarán por qué mis diapositivas traen a Saturno. Bueno, porque Saturno es un planeta que se parece al planeta Tierra. ¿En qué cosas? En que tiene elementos en su composición que son parecidos a nuestro planeta, como cuáles, como el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué otra cosa importante? Si tuviéramos la oportunidad de pararnos en ese planeta, este planeta tiene gravedad. Y que otra cosa es similar es que nuestro planeta tarda 24 horas en cumplir un día, pero Saturno apenas necesita 10 horas. Bueno, muchachos, esto porque de todo hay que saber en esta vida. Un abrazo, nos vemos pronto.